Impecable con Manuel Rivera. Impecable. Impecable presenta Prevención Jurídica. Gracias, siempre gracias a nuestros amigos de Duarte y Tejada, oficina de abogados con más de 30 años previniendo el conflicto. Ese es su legado, prevenir el conflicto. Así que si usted tiene algún tipo de inquietud, algún tipo de cuestionante, lo que sea que usted quiera saber en materia legal, llame al 809-686-6841, 809-274-8080. Avenida Bolívar número 701, esquina José Desiderio Valverde, edificio Grupo Duarte, www.duarteytejada.com. Duarte y Tejada, servicios jurídicos, preventivos y notarías. Gracias a ellos, nuestro doctor Paulino Duarte. Doctor, bienvenido a su programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, deseoso de estar aquí, aunque uno puede hacerlo de manera remota, no es lo mismo el cariño, el calor. Cierto, ese calorcito. Ay, sí, verdad. La gente habla de eso, pero una de las cosas más importantes del trabajo que uno pierde con el trabajo remoto es precisamente la confraternidad y lo que es la hermandad. Es diferente. La calidez del contacto. Eso es así. Uno estar aquí, que uno estando en una habitación fría o subiendo un avión. Manuel, decirle a todas las personas que nos están siguiendo, sobre todo que nos esperan los lunes, que si no estamos respondiendo de manera automática es porque... Sí, estamos transmitiendo Facebook Live. Exactamente. Y estamos transmitiendo simplemente de manera directa, no estamos retroalimentándonos. Exacto. Para dar las informaciones. Exacto. Hagan su pregunta, no importa dónde estén. Claro. Señor, hoy tenemos un tema muy interesante, varios temas, pero el principal... Vamos a hablar, ustedes saben que en el país se ha armado, dicen los viejos, un repelpero, sí. Porque en Punta Catalina, una obra millonaria que nos han vendido como la panacea del problema de la luz, la está llevando a cabo nada más y nada menos que Odebrecht, una compañía que ha detronado presidenta en toda América Latina y que en República Dominicana nos dieron gato por macuto, como dicen, y nos hicieron creer lo que era. Y penalmente fue un escándalo. Ahora por la vía laboral se está, Manuel, creando una especie de tormenta, porque han cancelado 37 técnicos. ¿Qué? Eso es así, Evelyn, para traer 37 técnicos de Brasil. Y dicen las personas que están ahí, nosotros no manejamos los datos porque lo tienen todavía, está en una fase administrativa, que no es el sindicato que está convocando a los paros que ha habido. Hoy estuve leyendo y hablé con don Pepe Abreu, y le decía a Pepe que cualquier cosa estamos a la mejor disposición para ayudarlo. No porque queremos buscar cámara ni televisión, nada de eso, sino porque ahí hay una situación excepcional. Conseguir lo que ellos están planteando sería la primera vez en la vida a nivel laboral que se puede conseguir un despido en la situación en que está la cosa. Y lo vamos a explicar, Manuel. Fíjate que ellos siempre han dicho que no es el sindicato. ¿Por qué salen diciendo los sindicalistas? Son 8,000 empleados. Y dicen los sindicatos, los directivos, que no son ellos que están convocando al paro, sino que son una solidaridad de trabajadores. Y eso tiene un sentido, porque el sindicato no se calienta con la administración, una. Y dos, para un sindicato hacer una huelga tendría que obtener un permiso primero de que se lo autorice el presidente de la Cámara de la Corte de Trabajo del lugar donde están ellos. Creo que están en Baní. Creo que le corresponde a la Corte, sí, creo que Baní tiene una corte. Y también donde estaba una vez Franklin en medio, en Interior y Policía. En Interior, sí. Pero en lo que se lo da, recuérdense que el empleador es el Estado Dominicano, no se lo van a dar. ¿Ustedes han visto la Secretaría de Estado de Trabajo que se ha pronunciado sobre eso? No he notado nada. En nada, Manuel, porque no van a hacer nada, es el Estado. Entonces, vamos a analizar brevemente por qué es difícil la situación para ellos, pero no es imposible. Número uno, el Código de Trabajo establece que el empleador puede despedir al trabajador cuando comete falta grave en su ejercicio. El artículo 88 del Código de Trabajo prevé 19 causas. Bien, si es así, está bien. ¿Qué pasa cuando despiden al trabajador que pierde el preaviso y la cesantía y no pierde los derechos adquiridos? Ahora, el desahucio, al igual que el despido, le pone término al contrato de trabajo, pero aquí el empleador no alega causa para despedir. Por eso la ley manda que quien desahucia a un trabajador tiene que pagarle las prestaciones después de los 10 días de haberse tomado esa decisión. Explique lo que es el desahucio para personas. El desahucio, todo dominicano dice me despidieron. Un desahucio es la terminación, el derecho que tiene el empleador a ponerle término al contrato de trabajo de cualquier colaborador cuando entienda que no le interesa que continúe trabajando. El desahucio conlleva
la finalidad de que se deben pagar todas las prestaciones laborales porque el trabajador no ha cometido falta. Dicho en otras palabras, los derechos adquiridos, ¿no? Sí, cesantía, preaviso, todo. En el despido nada más son los derechos adquiridos, en el desahucio tienen que pagarle todo. Ahora, cuando el trabajador también desahucia al empleador, claro. Cuando el trabajador consigue un mejor trabajo, lo que hace es que renuncia. Entonces, cuando el empleador lo ejerce, se llama desahucio, y cuando es el trabajador, se llama renuncia. Exacto. Porque consiguió mejor trabajo. Y renuncia a esos derechos ahora, adquiridos. Sí, la ley dice, el desahucio y el despido pueden ser nulos. Pero para que sea nulo, Manuel, tiene que darse las siguientes situaciones. Número 1, si se trata de una embarazada que haya sido despedida o desahuciada sin haber agotado un procedimiento especial, que es obtener la autorización del Ministerio de Trabajo de que ese despido o ese desahucio no obedece al embarazo. ¿Por qué? Porque la ley protege la maternidad. Exacto. Segunda posición, los sindicalistas. Un sindicalista protegido por el fuero sindical, en el caso de Punta Catalina, como son más de 400, ellos tienen derecho hasta 13 miembros protegidos por el fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical no es más que los mismos especies de las embarazadas que ningún empleador puede despedir o desahuciar a un miembro del sindicato protegido por el fuero sindical sin antes haber tenido la autorización del presidente de la Corte de Trabajo de que ese despido no obedece a la persecución del derecho sindical, sino que ha cometido faltas graves. Mire, doctor, disculpa mi ignorancia un poco en el tema del sindicato y todo eso, pero ¿por qué tiene que existir el sindicato? O sea, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Es que ellos se constituyen en sindicato para poder tener otro tipo de comunicación y relaciones. El sindicato es la figura más vieja que ha existido desde la relación laboral. El derecho laboral ha sido el derecho de la lucha de capital y de mano de obra. Y nació con la esclavitud, cuando los romanos conquistaban los pueblos y descubrieron que en vez de matar a un hombre, venderlo como esclavo era muy bueno y ganaban dinero, y ese esclavo tú lo comprabas y sembraba, trabajaba la tierra y era un objeto. Tú hasta podías tener relaciones normales con tu pareja y esa persona se paraba y te miraba, y era porque ellos decían que los esclavos no tenían alma. Luego se fueron formando y se fueron yendo vino la época feudal y comenzaron a hacer alma, a construir herramientas. Y dígame, hermano, luego se fueron en la época feudal y comenzaron a hacer los herreros comenzaron a preparar lo que eran las almas y esa serie de cosas para los que iban a la guerra, y comenzaron a cobrar dinero por ese trabajo. Y ahí comienza entonces una modalidad de que a partir de ese momento la mano de obra que se prestaba se cobraba. Exacto. Luego viene la revolución industrial, que tú sabes qué fue lo que pasó, que a la gente se le cortaba los pedazos en la fábrica, se moría, se quemaban. Y en el 1919 pasó un hecho muy importante, que fue que en Alemania se creó por primera vez, se dictó una ley de seguridad social. El llamado canciller Otto Bismarck, que fue el creador y el padre de la seguridad social, creó por primera vez que para que esos trabajadores que estaban en la fábrica no se despedazaran y estuvieran protegidos por lo que hoy es la medicina. Pero vamos al tema de nosotros. Entonces los sindicatos existen como un contrapeso de luchar por los beneficios colectivos de los trabajadores y conseguir mejores aumentos salariales, mejores jornadas, que le den una caja de muertos cuando se muera alguien, váyame el tema muy crudo, que le den a las embarazadas tal cosa. Los sindicatos en países... Ellos velan por eso. Sí, pero esa es la idea del sindicato natural. Aquí lo han cogido como una manera de negociar y lo han convertido en sindicato amarillo. Entonces, ¿qué es un sindicato? Es una institución dentro de los trabajadores especializados con gente que defiende esos derechos. Por ejemplo, yo tengo una empresa, un grupo de empleados se reúnen y forman un sindicato. Sí, pero tienen que haber... Hay ciertas condiciones que deben cumplirse. 20 empleados no pueden formar un sindicato. La ley habla de hasta de 200 miembros de un sindicato para que estén protegidos 5, hasta 400 para que estén protegidos 10 y de ahí en adelante hasta 13. Pero eso es abuelo de pájaro. Los sindicatos son buenos cuando hay un líder que es bueno. De los pocos líderes del tiempo antiguo, nada más queda Pepe Abreu, que es una persona seria. Los demás están trabajando con sus hijos en la seguridad social, ganando de 150,000 pesos. Wow. Y ya se cansaron de extorsionar al Estado y ahora lo han puesto ahí porque así es el país. Evelyn, no me lleve ahí que no quiero entrar ahí. Exacto, por favor. No quiero entrar ahí. Entonces, vamos al tema. ¿Qué pasa? Decíamos que los sindicalistas, ellos no son sindicalistas, por tanto no pueden anular el proceso. No son mujeres porque no están embarazadas. Exacto. Número 3 dice la ley, puede haber una nulidad de un despido o un desahucio
cuando el perjudicado estaba bajo una licencia médica. No están bajo licencia médica. Exacto. Puede haber una nulidad de un despido, un desahucio, cuando se contrata a un expatriado y no se ha llegado al término del vencimiento del contrato. Me explico. Emanuel es un buen chef, yo lo traigo de Colombia, sabe cocinar la comida molecular, si te la han probado. Excusa, Manuel, pero voy a hacer ahora. Sí, Manuel sabe preparar comida molecular y yo traigo a Manuel con toda. Molecular, ¿y sí, cuál es una eso? Continúa, doctor. Me tiene que vivir, no, hay que vivirla, Manuel. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. No, eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Traigo a Manuel de Colombia con toda su familia, sus niños, su esposa. Le digo, Manuel, te voy a contratar por 3 años, te voy a garantizar 100,000 pesos y casi todo lo que te dé, quédate conmigo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo traigo a Manuel creyendo que me la comí, resulta que aquí hay 4 colombianos más preparados que Manuel y me cobran un cuarto de lo que estoy pagando a la Manuel. Entonces, peseta le cobran. Te voy a cancelar, Manuel. Entonces no debo cancelarlo porque ya yo tengo un contrato de 3 años. Que lo moví de su tierra para traerlo para acá. Entonces, en ninguna de esas categorías aplican ellos. Ahora, ¿qué pasa? Yo subí un artículo en Facebook, bueno que lo lean a través de Duarte Tejada. ¿Qué pasa? Bueno, el magistrado presidente Raymond Calbuccia, presidente de la tercera sala laboral de la Suprema, y voy a hacer como hacen los políticos, no soy un lambón, pero próximo presidente, que ojalá lo pongan ahí, presidente de la Suprema, porque llegó ahí por mérito, no por política. ¿El magistrado qué? Raymond Calbuccia, de San Pedro de Macorís. Sí, te lo dijo ya aquí. ese tiene el voto impecable. Ese señor va buscando el sol, ojalá y no lo tronchen y que lo pongan como presidente. Entonces, Raymond Calbuccia ha estado trabajando una serie de teorías importantísimas y yo mismo la he llevado a los tribunales, que es que el derecho laboral tiene un concepto de dignidad humana. Es humano, es digno. El derecho laboral, tú no puedes, por ejemplo, agarrar a Evelyn y provocar, cancelar a Evelyn por una situación aberrante y decir que Evelyn en mi trabajo hacía tal cosa con tales clientes, tenía un tipo de un asunto inapropiado y, por ejemplo, que el esposo de Evelyn trabaja en mi oficina. El esposo de Evelyn puede demandar en daños y perjuicios. Claro. ¿Por qué? Porque hay una dignidad del trabajador. Entonces, el reclamo de la nulidad se puede conseguir, pero hay que enfocarlo desde un punto de vista constitucional, desde un derecho fundamental y lo más importante, ¿quién es el empleador de esas 37 personas? Odebrecht. Odebrecht, pero a través de quién? A través del Estado Dominicano. Sí, cierto, entonces, fue contratada por el Estado. El artículo 62 de la Constitución establece que el Estado es garante de las relaciones laborales, de la armonía y paz laboral en el país. Si el Estado hace eso, y si el Estado es el Ministerio de Trabajo que le dice, secretario de Trabajo, óigame bien, gánese esos cuartos trabajando, gánese los cuartos, mande un inspector, nombre una comisión y evite que 37 técnicos, si es así, brasileños, sustituyan a 37 dominicanos, padres de familia. Y esto no es un asunto, un cliché ni nada por eso, pero el Ministerio de Trabajo es la autoridad máxima para establecer si esos despidos, que es un derecho que tiene el empleador, pero si esos despidos no tienen ninguna falta, no tienen ningún fundamento más que complacer la hegemonía de la mano de obra brasileña, entonces secretario de Trabajo, usted ha sido nombrado para eso. Doctor, pero dicho esto, lo que estaría haciendo el Ministerio de Trabajo es investigando no el despido como tal, sino el desahucio. Porque bien usted mencionaba al principio que el despido se debe a una causa, a una falta. Esa es la falta grave. A una falta grave es porque se produce el despido que comete el trabajador. Y yo le pregunto a usted, doctor, esos 37 empleados, desde su perspectiva jurídica, ¿hay alguna violación a la ley laboral ahí que usted pueda identificarnos rápidamente? Emanuel, lo que pasa es lo siguiente. Hablar sería por hablar. No han abierto la caja de Pandora. No han dicho por qué, cómo y cuándo. No sabemos si es un desahucio, no sabemos si es un despido. El mismo Pepe me decía, Duarte, mira, realmente estamos a nivel administrativo. Pero la pregunta que tú haces es muy interesante, Manuel. Lo que se presume que debería ser un desahucio. Pero fíjate que en un desahucio le van a dar sus prestaciones laborales. Pero hay un componente social que trasciende la idea y la potestad que tiene el empleador, que son 37 familias dominicanas amenazados por 37 técnicos extranjeros. Cuando la ley dice que para yo darte a ti, Evelyn, una visa con fines de trabajo, porque tú vas a trabajar, yo tengo que ver si el trabajo que tú vas a desempeñar, no hay un técnico en República Dominicana que sea capaz de hacerlo. Mientras hay un técnico dominicano que sea capaz de hacerlo, no pueden nombrar un extranjero. 1, 2, el artículo 135, secretario de Trabajo, y el 141 le dicen a usted
que el trabajo, hay una nacionalización del trabajo, que usted debe velar porque se cumpla con esa nacionalización. 1, 2, usted debe velar por el derecho de prelación a despedir o a desahuciar a los trabajadores. La ley dice que cuando hay un grupo de hombres trabajando, se toma en cuenta, Manuel, los que estén solteros y sin compromiso para despedirlos. Sí. Oye, si la ley es inteligente. Sí. Número 1, se fueron esos. Número 2, los que están casados pero que no tienen hijos, Manuel. Número 3, los que están casados que sí tienen hijos. Dominicanos. Sí, sí. Esos son los últimos, por así Esos son los últimos que la ley prevé. Entonces, entonces, ¿es posible el despido? Sí es posible, pero el abogado que le lleven o la persona que lo asesore tiene que tomar en cuenta que los condimentos de ese sancocho, como dicen las personas, no lo va a encontrar en la ley. Tiene que trascender a la Constitución, tiene que irse a lo social, tiene que irse a lo humano y tiene que irse a la dignidad. Y lo más importante, hay que irse, Manuel, a la nacionalización del trabajo de República Dominicana. Y voy más lejos. Aunque me digan que no, sí o no, hay un elemento que trasciende y que los jueces pudieran tomar en cuenta, y es que la que está tomando la decisión, Odebrecht, es una empresa cuestionada a nivel mundial. Sí. Aquí, indiscutiblemente, se han quedado con el sudor de nosotros, porque el dinero no fue los 192 millones que nos dieron. Para pagándolo en 30 años, tal vez tú verás eso. El verdadero problema, Manuel, de Odebrecht, y quiero, sin salirme del redil, es que son miles y miles y miles de millones que se llevaron en la subvaluación de las carreteras. Decía Felucho que el verdadero abismo no estaba ahí, sino que investigaran eso. Pero aquí nadie quiso investigarlo. Entonces, vuelvo y repito, alguien que esté viendo el programa, que no esté viendo, escuchando, dígale a esos trabajadores que ellos pueden anular el despido o el desahucio si reúnen uno de esos requisitos, y que ya ni siquiera cuenten con el Estado, porque la Secretaría de Trabajo no lo va a ayudar. No. ¿Por qué? Porque el Estado es Punta Catalina, y Punta Catalina es el Ministerio de Trabajo. Que dicho sea de paso, decía el ministro de Trabajo en julio pasado en un medio de comunicación que las empresas deben cumplir el famoso 80-20. Se estará cumpliendo el 80-20 en Punta Catalina. Manuel, mira, Manuel. Ni en ningún lugar. Señores, miren la famosa cuota laboral. Señores, miren que lo que pasa. Manuel, sí, él le gusta. No, pero óigame esto. Lo que pasa es que usted es un tremendo conocedor de esta materia y hay que aprovecharlo. Manuel, no se cumple el 80-20, pero mira lo que pasa, Manuel. República Dominicana. Que ya me aprovecho. Emanuel es malo. No me lleve ahí, Emanuel. Hay una situación que es la que yo le digo. Que Emanuel y Evelyn lo ponen a usted siempre en eso. Mira, Manuel y Emanuel. Hay una situación que yo estuve viendo. Sí, Evelyn, querida mía. Yo le subí un artículo al Procurador General de la República donde le decía que era el Pinocho. El Pinocho, las travesuras de Pinocho. Sí. Usted dijo Pinocho al Procurador. Espérese. No me relajando, de verdad. No, sí, pero. ¿En serio que está él? Pero espérese. Pero tú sabes por qué Pinocho, no por la nariz. No, yo sé que no. Pudiera ser esa, es porque es una entelequia, un hombrecito de madera. No, un hablador en buen dominicano. Un hablador. Pero es así. Pinocho no lo mueve, Yepeto no lo mueve con los hilos. ¿Quién es Yepeto? ¿Quién es Yepeto? Diga. Ajá. ¿Quién es Yepeto? Atiende ahora. Sandy Papo, Sandy, ¿quién es Yepeto? Gracias, pero ¿quién es? Dile. No necesariamente corresponde con los contenidos del productor de este programa. Manuel, dame señas. Señores, esto es mi responsabilidad. Manuel no tiene nada que ver con él. Manuel, dame señas, Manuel, para parar. No. Pero, volviendo al tema, la nulidad, usted dice que aquellos empleados pueden obtenerla sobre la base de una investigación. No, sobre la base de apoderamiento al juez de primera instancia del juzgado de trabajo, si están en Baní, de Baní. Y llevarle lo primero que tiene que hacer es dirigirse. Apoderamiento de demanda en nulidad o desahucio. Analizamos las 4 posibilidades. Ellos, legalmente hablando, no califican dentro de los 4 puntos que dijimos. Ahora bien, el derecho laboral, como bien ha dicho la Suprema, debe prestarle más importancia a los hechos sociales, a lo que pasa, que al mandato propio de la ley. Excelente. Entonces, Manuel, los hechos son que es constitucionalmente, humanamente, por la dignidad del trabajo, trasciende el Código de Trabajo y deberían anularlo. Dicho esto, pasemos, doctor, al lamentable suceso que pasó en Las Vegas. Wow. Ay, Manuel, el mundo se está acabando, díselo bien. Se sube a un... Estaba en 59. No, estaba en un 32, 58. En un piso 32. Van 58 muertos y más de 200 heridos. Manuel, yo me pregunto, ¿qué es lo que están queriendo esta gente hacer? ¿Que los seres humanos vivamos con miedo?
que vivamos metidos debajo de la tierra en un búnker, que si vamos a ir a un hotel tengamos que ir a buscar perros o leer todo a ver si estamos... Pero ¿y hasta dónde está llegando el ser humano, Manuel? De hecho, acabo de leer, doctor, que la bolsa de valores, las acciones de las principales empresas fabricantes de armas está subiendo. O sea, todo el mundo anda buscando armas de fuego. Porque la gente lo que quiere es protegerse ante este tipo de cosas. Pero, Manuel, ¿cómo se van a proteger de un francotirador, de un criminal que se encaraba en un 32º piso, creo que, y arremete contra un grupo recoge la nota informativa que hay 58 muertos hasta ahora y el número exacto son 515 heridos. Wow. Lo que estamos hablando de que este hombre disparó más de 600 balas. Pero tú oyes los disparos y eso no se detiene, eso es como fuego artificial. Señores, tenía varias armas. Yo digo, ¿cuál es tu Manuel, apreciación al respecto? mira, Manuel, yo lo que te digo, en todo eso, Manuel, es un asunto, una depreciación por el ser humano. Quien comete ese tipo de actuación es un individuo que ya está fuera de las normas humanas, es una persona que está, lógicamente, inyectado de sustancias alucinógenas que ya no lo dejan entender la vida humana. Y parecería, Manuel, que los guiones de película que nosotros hemos visto, de esos grandes francotiradores y todas esas cosas que Hollywood tendrán que prohibir la película, será como que lo están llevando a la realidad. Entonces, yo digo, Manuel, tú no encuentras en la mente de esa persona qué piensa un ser humano, un individuo, cuando dispara mansalva y mata casi 100 personas, cuando al final se van a morir 100 personas, niños, viejos, ancianos, adultos, adolescentes, embarazadas. De cualquier manera. Y lo peor del caso, doctor, que según también se ha recogido como información, y es que el autor de este tiroteo era multimillonario, que ni siquiera son inclinaciones económicas. No, eso y lo que leímos en el aire, fuera del aire, que un grupo se adjudicó el grupo ETA, el ETA no, el Islam. Un grupo terrorista islámico se adjudicó entonces, la autoría. Eso no es por dinero, porque ¿quién por dinero quiere vender su vida? A no ser que sea como una lavada de cerebro. Son como androides, como autómatas. Esas religiones se apoderan de las personas. Yo digo que lo van trabajando de una manera tal, porque estuve viendo en CNN, decían en CNN que ese señor, su papá, era un hombre de bajo perfil de 64 años, tranquilo, que su papá sí en los años 70 era uno de los hombres más buscados del mundo, porque era un ladrón de banco. Entonces, lamentablemente, señores, tendremos, es que no quieren meter miedo, pero no podemos dejar de salir a las calles por un grupito que son los menos porque se quieren quedar con el mundo. Se nos fue el tiempo, doctor. Qué barbaridad, Dios mío. Muchísimas gracias por esa cátedra y por ese contenido que siempre nos brinda como doctor, cada lunes. Impecable. El doctor Paulino Duarte siempre impecable. Amigos oyentes, recuerden que todos los lunes prevención jurídica en Impecable Radio. Doctor, será hasta nuestra próxima entrega. Señores, cualquier pregunta ya envíenla por la red, la vamos a contestar todas ahora mismo. @Duarte y Tejada son las redes sociales de nuestros amigos de la oficina Duarte y Tejada. www.duarteytejada.com. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.